Llegué a la entrada de mi casa después de 2 semanas fuera, exhausto por el vuelo nocturno desde Vancouver. Mi madre había sufrido un derrame cerebral y había estado a su lado durante lo peor. Gracias a Dios, ya estaba estable, pero yo estaba desesperado por volver a casa con Margaret, mi esposa. Tiene Alzheimer precoz, y 2 semanas separados se me hicieron eternas. La casa estaba a oscuras. Me pareció extraño. Eran solo las 8 de la noche y Margaret solía tener las luces del salón encendidas. Saqué mi maleta del maletero y me dirigí a la puerta principal, buscando a tientas las llaves. Fue entonces cuando lo oí, un golpeteo débil, rítmico y desesperado, que provenía de algún lugar dentro de la casa. Se me paró el corazón. Metí la llave en la cerradura y entré corriendo. El sonido era más claro ahora. Alguien golpeaba algo, y se oía una voz apagada, ronca y débil. Venía de abajo, del sótano. Dejé caer la maleta y corrí hacia la puerta del sótano. Estaba cerrada por fuera, con un candado de alta resistencia que nunca había visto. Los golpes se hicieron más fuertes, más frenéticos. Margaret, grité, con las manos temblorosas mientras buscaba algo para romper la cerradura. Un grito llegó del otro lado, débil, desesperado. Mi esposa, corrí al garaje, agarré una palanca y abrí la cerradura con 3 tirones violentos. La puerta se abrió de golpe y el olor me golpeó primero. Orina, sudor y algo agrio. Encendí la luz y casi me desplomó. Margaret estaba al pie de las escaleras, sucia, temblando. Su camisón manchado y roto. Su rostro estaba demacrado, sus labios agrietados y sangrando. Me miró con ojos que al principio no me reconocieron del todo, confusión y terror mezclados en su expresión. Tomás. Su voz se quebró. ¿De verdad eres tú? Bajé esas escaleras en segundos, levantándola en mis brazos. No pesaba casi nada. ¿Cuánto tiempo había estado aquí abajo sin comida, sin agua? Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Te tengo. La cargué arriba, con la mente acelerada. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo pasó esto? La acosté en el sofá, agarré mi teléfono y marqué al 911 con dedos temblorosos. Mientras le daba nuestra dirección al operador, miré alrededor de la casa. Todo parecía diferente. Habían movido muebles. Había cajas apiladas en un rincón que nunca había visto. El pastillero de Margaret había desaparecido de la encimera de la cocina. Los paramédicos llegaron en minutos. Mientras revisaban las constantes vitales de Margaret, estaba gravemente deshidratada, desnutrida, con los primeros signos de hipotermia a pesar de ser septiembre. Me quedé allí, en shock, tratando de reconstruir lo que había sucedido. Señor, ¿cuándo vio a su esposa por última vez?, preguntó uno de los paramédicos. Hace 2 semanas, la dejé con nuestra hija. Jennifer debía quedarse con ella mientras yo estaba en Vancouver. Mi madre sufrió un derrame cerebral y se me quebró la voz. ¿Jennifer hizo esto? El paramédico intercambió una mirada con su compañero, pero no dijo nada. Subieron a Margaret a una camilla. Viajé con ella en la ambulancia, tomándole la mano, susurrándole que ya estaba a salvo, que lo sentía. Sentía mucho haberla dejado. En el hospital Street Michael. La ingresaron de inmediato. Una enfermera me llevó aparte mientras los médicos trabajaban. Señor Holloway, necesito preguntarle, ¿su esposa ha estado encerrada en ese sótano durante las 2 semanas que usted estuvo fuera? La pregunta me golpeó como un tren de carga. 14 días. Mi Margaret atrapada en ese sótano frío y oscuro durante 14 días. No sé, susurré. La encontré así. Un oficial de policía llegó 1 hora después. Su nombre era Detective Morrison, Unidad de Abuso de Ancianos del Servicio de Policía de Toronto. Sí, de hecho hay una unidad especializada para esto. Me senté en la sala de espera del hospital y le conté todo. Soy Thomas Holloway. Tengo 65 años, jubilado de una carrera en ingeniería civil. Mi esposa Margaret tiene 63 años.
Le diagnosticaron Alzheimer de inicio temprano hace 2 años. Ha ido progresando poco a poco, pero todavía puede hacer casi todo con recordatorios y una rutina. Sabe quién soy. Conoce a nuestra hija. Solo que a veces se confunde, olvida dónde puso las cosas, pierde la noción del tiempo. Nuestra hija, Jennifer, tiene 38 años. Es contadora pública en una empresa mediana del centro de Toronto. Se casó con Kyle hace 3 años. Kyle se autodenomina consultor de empresas, pero nunca he tenido del todo claro a qué se dedica. Siempre está hablando de criptomonedas, NFTs y fuentes de ingresos pasivos. Para ser sincera, nunca me cayó bien. Pero Jennifer parecía feliz y eso era lo que importaba. Hace 2 semanas, mi madre, que estaba en Vancouver, sufrió un derrame cerebral. Mi hermana me llamó presa del pánico a las 3 de la mañana. Reservé el primer vuelo de salida. Jennifer se ofreció de inmediato a quedarse con Margaret mientras yo no estaba. Papá, no te preocupes por nada. Me había dicho, yo me encargo de mamá. Tú concéntrate en la abuela. Me sentí agradecida, incluso aliviada. Jennifer conocía las rutinas de su madre, sabía dónde estaban todos los medicamentos, sabía cómo manejar la confusión y el síndrome del ocaso que venían con la enfermedad. Llamaba todos los días desde Vancouver. Durante la primera semana, Jennifer contestaba, mamá está bien, papá. Estamos viendo sus programas favoritos. Me aseguro de que coma. No te preocupes. Pero durante la segunda semana, las llamadas se iban al buzón de voz. En lugar de eso, me escribió, lo siento, estoy ocupada con mamá. Está bien. Te llamo luego. Pero nunca me devolvió la llamada. Intenté llamar a Margaret directamente, pero su teléfono también saltaba directo al buzón de voz. Me dije a mí mismo que estaba bien. Jennifer lo tenía todo bajo control. Mi madre me necesitaba. Me quedé en Vancouver. El detective Morrison escuchó todo esto, tomando notas. Entonces hizo la pregunta que me heló la sangre. Señor Holloway, durante esas 2 semanas, ¿le dio a su hija un poder notarial sobre los asuntos de su esposa? No. Rotundamente no. ¿Su esposa firmó algún documento que usted sepa? No que yo sepa. ¿Por qué? Cerró su cuaderno. Tendremos que investigar más a fondo, pero señor Holloway, esto parece ser más que una simple negligencia, se pondrá en contacto. Margaret permaneció 3 días en el hospital. La rehidrataron, la trataron por desnutrición y exposición, y le realizaron una serie de pruebas. No dejaba de preguntar dónde estaba Jennifer. ¿Dónde estaba Jenny? Acababa de llegar. Me estaba preparando la comida. No, cariño, no estaba. Al segundo día, mientras Margaret dormía, fui a casa a observar con más atención. Necesitaba entender qué había pasado. Lo que encontré me puso enfermo. La puerta del sótano estaba cerrada con candado desde fuera. Había un cubo en un rincón. Eso era lo que Margaret había usado como retrete. Una manta fina en el suelo de cemento. Sin comida, sin agua. La bombilla había sido desconectada. Mi esposa, que a veces olvida qué día es, pero que todavía se ríe de los chistes tontos y le encanta ver jugar a los Blue Jays, llevaba 2 semanas encerrada en la oscuridad. Arriba, encontré más pruebas inquietantes. El portátil de Jennifer seguía en la mesa de la cocina, con la contraseña convenientemente guardada. No me enorgullece lo que hice después, pero revisé sus archivos. Lo que encontré fue metódico, calculado y perverso. Había documentos escaneados, poderes notariales con la firma de Margaret, documentos inmobiliarios, extractos bancarios y un archivo etiquetado como oportunidad de inversión, el fondo de Kyle. Estuve sentado allí 1 hora leyéndolo todo, con las manos temblando tanto que apenas podía hacer clic. Esto fue lo que hicieron. La primera semana, me fui. Jennifer llevó a Margaret a un abogado, un notario sospechoso en Scarborough, no nuestro abogado de familia.
Hizo que Margaret firmara los documentos del poder notarial, usando su confusión por el Alzheimer para convencerla de que solo eran documentos para papá. Al parecer, el notario no hizo muchas preguntas. La firma de Margaret era temblorosa, pero reconocible. Con ese poder notarial, Jennifer accedió a nuestras cuentas bancarias. Retiró $75,000 de nuestros ahorros, que habíamos reservado cuidadosamente para el cuidado futuro de Margaret a medida que su Alzheimer progresaba. También sacó una línea de crédito con garantía hipotecaria contra nuestra casa por otros $100,000. Habíamos sido propietarios de nuestra casa en Leslieville durante 20 años. Ahora, le debíamos al banco $100,000. Todo ese dinero, $175,000, se había transferido a una empresa llamada Thornhill Capital Management. 3 clics después, descubrí que Thornhill Capital era la empresa de Kyle, una corporación numerada registrada hacía solo 6 meses. Su negocio era la inversión en criptomonedas y la consultoría blockchain. En otras palabras, Kyle estaba ejecutando algún tipo de esquema de criptomonedas y habían usado la confusión de mi esposa y mi ausencia para financiarlo. Pero aquí está la parte que me dio ganas de vomitar. No podían dejar que Margaret hablara conmigo. Si hubiera llamado a casa, Margaret me habría dicho que algo andaba mal. Incluso con su Alzheimer, sabría que algo no iba bien. Así que necesitaban mantenerla callada. ¿Su solución? Encerrarla en el sótano. Encontré un intercambio de mensajes entre Jennifer y Kyle del tercer día. Kyle, sigue llorando por tu papá. Esto no va a funcionar. Jennifer, lo olvidará. Dale otro día. La confusión ayuda. Kyle, ¿y si alguien la revisa? Jennifer. ¿Quién? Papá está en Vancouver. Los amigos de mamá no han venido en meses debido a su condición. Estamos bien. Lo habían planeado. Habían encerrado a sabiendas a una mujer confundida y vulnerable en un sótano para robarle los ahorros de toda su vida. Llamé al detective Morrison de inmediato. Vino a la casa con otros 2 agentes. Les mostré todo, la laptop, los documentos, los mensajes de texto, el estado del sótano. Señor Holloway, dijo Morrison con cautela. Esto es maltrato a personas mayores, explotación financiera y confinamiento ilegal. Necesitaremos el testimonio de su esposa cuando pueda, pero hay más que suficiente aquí para presentar cargos. ¿Dónde está mi hija ahora?, pregunté. Aún no lo sabemos. ¿Tiene su dirección? Sí. Jennifer y Kyle vivían en un condominio en Liberty Village, a unos 20 minutos. El detective Morrison hizo una llamada y en menos de 1 hora los agentes fueron enviados a su domicilio. No estaban allí, pero lo que los agentes encontraron en ese condominio daría lugar a aún más cargos. El lugar estaba casi vacío. Habían desaparecido los muebles. Los armarios estaban limpios, pero estaban en la basura. Y aquí es donde se pusieron manos a la obra. Los agentes descuidados encontraron extractos bancarios, papeleo de billetes de ida a Portugal y un correo electrónico impreso de una empresa de administración de propiedades en Lisboa sobre un alquiler de 6 meses. Planeaban huir, llevarse el dinero y desaparecer a un país sin tratado de extradición por delitos financieros. Pero habían dejado demasiadas pruebas y habían subestimado lo rápido que regresaría. La recuperación de mi madre fue más rápida de lo esperado y volví a casa 3 días antes de lo previsto. Si me hubiera quedado en Vancouver las 2 semanas completas, como estaba previsto, Margaret podría haber muerto en ese sótano. Jennifer y Kyle habrían descubierto su cuerpo, se habrían hecho la hija devastada y habrían tomado un avión a Lisboa antes de que nadie hiciera preguntas. El detective Morrison fue directo al respecto. Su pronto regreso salvó la vida de su esposa. Esa comprensión de que mi hija, la niña a la que le enseñé a montar en bicicleta, que lloró en mis brazos cuando murió su pez dorado a los 7 años, había estado dispuesta a dejar morir a su propia madre por dinero. No podía procesarlo. Comenzó la búsqueda. La policía de Toronto emitió órdenes de arresto contra Jennifer y Kyle. Sus rostros aparecieron en las noticias en 48 horas.
Su hija y su yerno querían un caso de maltrato a personas mayores. Los medios de comunicación hicieron su agosto. Mi teléfono no paraba de sonar. Reporteros, vecinos, gente de mi antiguo trabajo contactando. Lo ignoré todo. Mi atención se centraba en Margaret. Le dieron el alta del hospital al cuarto día. Todavía débil, pero recuperándose físicamente. Mentalmente, sin embargo, estaba confundida. No dejaba de preguntar dónde estaba Jennifer. ¿Vendrá Jenny a cenar? Preguntaría. No, cariño. Esta noche no. ¿Hice algo mal? ¿Por qué no viene a visitarme? ¿Cómo le explicas a alguien con Alzheimer que su hija es un monstruo? Que la mujer que dio a luz, crió y amó la había encerrado en un sótano para robarle. No pude, así que simplemente le tomé la mano y le dije, Jenny está ocupada ahora mismo, pero yo estoy aquí. No voy a ir a ningún lado. Al sexto día, arrestaron a Jennifer y Kyle en el aeropuerto Pearson. Intentaron abordar un vuelo a Londres, Inglaterra, su primera escala, antes de conectar con Portugal. Los servicios fronterizos los detectaron de inmediato. El detective Morrison me llamó en menos de una hora. Los tenemos. Están detenidos. No sentí nada. Ni alivio, ni satisfacción, solo vacío. Los cargos cayeron como un martillo. 2 cargos de maltrato a ancianos, 2 cargos de explotación financiera de una persona vulnerable, 2 cargos de confinamiento ilegal, 2 cargos de fraude por más de $5.000 y un cargo de falsificación relacionado con los documentos de poder notarial. Kyle enfrentó cargos adicionales relacionados con su fondo de inversión, que resultaron ser, por sorpresa, un esquema Ponzi. Había tomado dinero de al menos otros 30 inversores, todos personas mayores o vulnerables, prometiéndoles un rendimiento del 40% en operaciones con criptomonedas que nunca se materializaron. Simplemente estaba moviendo dinero de un lado a otro, pagando a antiguos inversores con el dinero de los nuevos. Un fraude clásico. La fiscal de la corona asignada al caso, una mujer astuta llamada Patricia Chen, se reunió conmigo una semana después de su arresto. Me explicó el caso en detalle. Señor Holloway, este es uno de los casos de abuso de ancianos más atroces que he visto en mi carrera. La premeditación, la explotación del estado cognitivo de su esposa, la devastación financiera que causan. Esto es grave. Estamos pidiendo penas máximas. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Maltrato a ancianos con confinamiento ilegal combinado con explotación financiera. Nos enfrentamos a una condena de 8 a 12 años para Jennifer, de 10 a 15 para Kyle por los cargos adicionales de fraude. ¿Y el dinero?, la expresión de Patricia se suavizó. Eso va a ser más difícil. El fondo de Kyle está en quiebra. El dinero se ha ido, se ha gastado, se ha trasladado al extranjero o se ha pagado a los primeros inversores para mantener el plan en marcha. Buscaremos órdenes de restitución, pero quiero que sea realista sobre la recuperación. En otras palabras, los $175.000 se habían esfumado. Nuestros ahorros, el valor de nuestra vivienda, se desvanecieron en la estafa de criptomonedas de Kyle. Pregunté la pregunta que me había estado atormentando. ¿Lo sabía? Jennifer, ¿sabía que Kyle estaba haciendo un fraude? Patricia abrió el expediente de pruebas basándose en los correos electrónicos y mensajes de texto que hemos recuperado. Sí, lo sabía. Le ayudó a reclutar inversores, incluidos 2 compañeros de su firma de contabilidad. Creó estados financieros falsos para el fondo. Fue una participante activa. Mi hija no fue víctima del plan de su marido. Fue cómplice. La audiencia de fianza fue dolorosa. El abogado de Jennifer abogó por su libertad en espera de juicio, por su ausencia de antecedentes penales, por sus vínculos con la comunidad y por su bajo riesgo de fuga a pesar del asunto de Portugal. La fiscalía argumentó lo contrario. Riesgo claro de fuga, destrucción de pruebas, peligro constante para Margaret. El juez falló a favor de la corona. Vale lo negó.
Jennifer y Kyle permanecerían detenidos en el Centro de Detención Sur de Toronto hasta el juicio. Asistí a la audiencia. Me senté en la última fila y vi a mi hija, con un mono naranja, suplicarle al juez que la liberara. Lloró. Se disculpó. Dijo que había cometido un terrible error. Al verme, intentó articular algo. Papá, por favor. Me levanté y salí. No podía mirarla. El caso penal avanzaba, pero no me conformaba con esperar solo la justicia de los tribunales. Contraté a un abogado, Christopher Walsh, socio de un bufete especializado en derecho de la tercera edad y litigios sucesorios. Su consejo fue claro: Thomas, tienes motivos para una demanda civil. Demándalos por todo lo que se han llevado, más una indemnización por lo que le hicieron pasar a Margaret. Aunque no tengan bienes ahora, podrían tenerlos en el futuro. Herencia, ingresos, propiedades. Contrólalo todo. Presenté la demanda 2 semanas después. Los demandados Jennifer Holloway y Kyle Morrison alegan explotación financiera e infligir intencionalmente angustia emocional. Por daños y perjuicios por incumplimiento del deber fiduciario, se solicitó una indemnización de $175.000 en fondos robados, además de $200.000 en daños adicionales por el sufrimiento de Margaret. Pero aún quedaba algo por hacer. Me puse en contacto con el Colegio de Contadores Públicos de Ontario. Jennifer había usado sus credenciales como contadora para legitimar el plan de Kyle. Sus compañeros de trabajo de la firma de contabilidad habían confiado en su criterio profesional. Había violado todos los estándares éticos de su profesión. Presenté una queja formal. En menos de un mes, la licencia de contadora pública de Jennifer fue suspendida en espera del resultado del juicio penal. Si era declarada culpable, sería inhabilitada permanentemente. Nunca volvería a trabajar como contadora. Eso debería haber sido satisfactorio. No lo fue. Simplemente lo sentí necesario. Los meses siguientes fueron un borrón. El Alzheimer de Margaret empeora el estrés y acelera el deterioro cognitivo, me dijo su neurólogo. Dejó de preguntar por Jennifer, lo cual, de alguna manera, fue peor que las preguntas. Fue como si su cerebro hubiera borrado a su hija como mecanismo de protección. Contraté a una cuidadora a tiempo completo para que me ayudara con Margaret mientras yo me ocupaba de los procedimientos legales. Las facturas se acumulaban, gastos médicos, honorarios legales, la hipoteca del helicóptero que nunca quisimos. Estábamos en apuros económicos y los responsables estaban en la cárcel esperando juicio. La audiencia preliminar tuvo lugar en enero, 5 meses después del rescate de Margaret. Testifiqué. Acompañé al tribunal en el proceso de encontrar a Margaret, en el descubrimiento de los documentos, en la comprensión de lo que habían hecho. El abogado de Jennifer intentó pintarla como una víctima, demasiado manipulada por Kyle, desesperada por dinero, con sus propios problemas de salud mental. Era una tontería, y el juez se dio cuenta. Señorita Holloway, dijo el juez, usted es una contadora profesional. Entendió perfectamente lo que hacía. Se aprovechó de la vulnerabilidad cognitiva de su madre para obtener beneficios económicos. No hay ninguna justificación que lo justifique. El caso estaba destinado a juicio. La fecha del juicio se fijó para junio, 8 meses después de que comenzara la pesadilla. Pero antes del juicio, ocurrió algo inesperado. El abogado de Kyle presentó un trato a la fiscalía. Kyle se declararía culpable de todos los cargos y cooperaría plenamente para testificar contra Jennifer a cambio de una sentencia reducida. Declararía que Jennifer había sido la mente maestra, que lo había planeado todo y que él simplemente había seguido adelante. Fue una cobardía, echar a su esposa por la borda para salvar el pellejo. Pero Patricia Chen me llamó para hablarlo. Si Kyle testifica, tenemos un caso irrefutable contra Jennifer. Su testimonio, junto con las pruebas, garantiza una condena y una sentencia firme. ¿Qué opinas? ¿Cumplirá condena?, preguntó. Sí, ofrecemos 8 años con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 2/3. Estará en prisión al menos 5 años, o incluso más. ¿Y Jennifer?
Sin el trato, se enfrentaría a un juicio. Y siempre hay riesgo con un jurado. Pero con el testimonio de Kyle, presionaríamos por el máximo de 12 años. Pensé en Margaret, todavía preguntando a veces por qué Jenny no llama. Pensé en esos 14 días en el sótano. Pensé en los ahorros de toda la vida desaparecidos, el valor de la vivienda desaparecido, el fideicomiso desaparecido. Acepta el trato, dije. Kyle se declaró culpable en febrero. La audiencia de sentencia fue breve. Expresó arrepentimiento. Estoy seguro de que su abogado escribió cada palabra. El juez no se impresionó. Señor Morrison, usted participó en un esquema que se dirigió a personas mayores vulnerables, incluida su propia suegra. Priorizó las ganancias sobre la dignidad humana. 8 años en una prisión federal, uno menos. El juicio de Jennifer comenzó en junio. Duró 3 semanas. La corona presentó las pruebas, el fraude de poder notarial, las transferencias bancarias, el sótano, los mensajes de texto que planeaban la fuga de Portugal. Llamaron a Margaret a declarar. Ese fue el día más difícil de mi vida. Ver a mi confundida y disminuida esposa intentar explicar lo que le había sucedido. Se confundía constantemente, olvidaba detalles, preguntaba si podía irse a casa. El abogado de Jennifer intentó usar esa confusión para sugerir que Margaret no podía ser una testigo fiable. Pero entonces la fiscalía reprodujo el vídeo. La policía había grabado el sótano el día que ejecutaron la orden de registro. Ese espacio oscuro y frío, el cubo, la manta fina, los arañazos en la puerta donde Margaret había intentado